Kirchner, el tipo que supo. Es un título que llama a la lectura porque decís, bueno, a ver qué escribió Weinfeld, a ver. Y muchos de la OPO van a decir, esto es un panfleto. No es un panfleto. Es muy rico en anécdotas, está muy bueno para aquellas personas que quieren documentarse o recordar. Uno leyéndolo, recorriendo sus páginas, dice, ah, pero mira lo que había pasado, y esto otro, y esto otro. Y empezamos a entender quizás esa década que para algunos fue ganada y para otros fue perdida. Mario, muchas gracias por venir. Al contrario, estoy muy contento de estar acá. Bueno, yo me preguntaba mientras leía el libro, y vos citás a los deterministas, digo, ¿es determinismo que lo hayas escrito en un momento en el que está siendo fuertemente criticado la década del kirchnerismo? Cuando hablo de determinismo, que hablo más de una vez, cito, curioso para alguien de una prosapia nacional y popular, pero cito mucho, y cito a Borges, que soy un devoto de Borges, y digo que Borges dice, si yo tengo un cenicero acá cerca de mi mano y lo toco con la mano izquierda, los deterministas dirán que todo el universo estaba ordenado para que yo lo tocara con la izquierda. Dirían lo mismo si lo toco con la derecha o si no lo toco. Yo no pensé, para decir verdad, la razón primera por la que escribí el libro este año fue sencillamente vinculada a mi mundo de trabajo. O sea, en años anteriores tenía más trabajo durante la semana, tenía este proyecto en mente, no tenía tiempo, yo pensaba que no disponía de tiempo suficiente, y este año me cambió la ecuación en la radio. Yo trabajaba en Radio Nacional de lunes a viernes y pasé a trabajar los sábados. Me quedó un tiempo libre y entonces decidí acometerlo. O sea, si dijera, entonces yo diría, ese determinismo diría es pura casualidad. Después no es pura casualidad, que nada es pura casualidad, porque también es cierto que empecé a escribirlo a fines de enero de este año. Entonces yo sabía en qué contexto lo escribía. Es el proyecto que tengo hace muchos años, pero a la vez lo concreté ahora. Entonces este libro tiene mucho de pensar qué hace falta, o por lo menos que sería bueno que alguien, yo, escribiera un libro sobre Néstor Kirchner contando básicamente una crónica de lo que pasó de 2003 a 2010, con análisis, con anécdotas, con datos, pero una reseña histórica periodística, si querés, para no ponerse uno ampuloso. Lo segundo es que esto dicho, lo escribí en este momento y este momento influye en mi mente. O sea, si yo me senté frente a mi computadora, me puse a pensar o me fui a tomar un café mientras pensaba y estaba en enero, febrero, marzo, abril, mayo de este año, es obvio que el contexto también influyó en mí. O sea, hubo un poco de determinismo y un poco de influencia histórica ineludible. No te dejaste llevar por el prestigio del escándalo, como dice Bouvier ahí, esa cita que vos haces, y que es interesante, digo, teniendo en cuenta que los procesos históricos van quedando y todo esto que nosotros tenemos, que es cotillón, ¿no? Que si Cristina tenía una cartera Louis Vuitton, o si viajaba mucho, si utilizaba el Tango 01, todo eso queda detrás de bastidores. Lo que realmente importa es la esencia. Hoy le llamamos kirchnerismo, no sé cómo se le llamará en el futuro. Totalmente. En general, esa fruición por los escándalos, por la corrupción y demás, que es muy del periodismo, muy de la gente común también, interesan. Mi impresión, y hace muchos años que lo vengo diciendo, es que son más importantes las políticas públicas que los hechos de corrupción, lo cual no quiere decir que no deben investigarse, que no deban castigarse, que no deban repudiarse, que no deban sancionarse con el voto si cada uno cree que lo debe hacer. Eso es otra cosa. Lo que digo es que en el fondo la valoración de los procesos históricos va por otro lado. Y como yo escribo hace muchos años, y escribo todas las semanas hace muchos años, yo puedo decir, por ejemplo, que yo cuando se privatizó YPF en la época del menemismo, yo en ese momento dije que la plata que podían haber recibido diputados y senadores menemistas, estoy convencido que recibieron, era mucho menos grave que la entrega del patrimonio nacional, o que las famosas coimas en el Senado de la Rúa eran mucho menos graves que la ley de reforma laboral. O sea, y que la huella que dejó la privatización de YPF fue mucho más que la pequeña valija que se llevaron en ese momento, la gran valija que se llevaron. No, ¿estoy restando importancia a esa corrupción? No. Estoy ubicando la importancia a las políticas públicas. Y entonces, en ese sentido, lo que me propongo es discutir a partir de eso. ¿Qué fue el menemismo, básicamente? Esto, aquello, privatizaciones, modernización, ciudadanía, ponelo como quieras. ¿Te gusta, no te gusta? Pero fue eso. ¿Qué fue de la Rúa? ¿Hubo coimas en el Senado? Sí. ¿Hubo otros actos de corrupción? Seguramente. ¿Hubo corrupción en el megacanje y en el blindaje, por ejemplo? Muy posiblemente, porque en esas transacciones se suelen cobrar comisiones. ¿No? Es decir, los negociadores suelen cobrar comisiones. ¿Qué fue más grave para Argentina? La comisión que hipotéticamente, y no se probó,
¿Cobró alguien o el daño que se causó? No tengo la menor duda, el daño que se causó a la Argentina. Entonces hablemos del megacanje. Y si quiere, dediquemos unas líneas al otro, pero es así. Y entonces en el caso de Néstor Kirchner, que el libro se centra en él, de 2003 a 2010, como presidente y acompañando a Cristina en un tramo importante, el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me pareció que lo más importante son las políticas que se realizaron. Haces referencia, bueno, empieza todo con una foto de Néstor Kirchner esgrimiendo allí la revista El Gráfico, sí. Porque decías, cuando fuiste con tu compañero a hacer la primera nota, estaba muy serio. Sí. Pero después empezaste a tener otro tipo de relación. Y vos como abogado, abogado y periodista, inquirías en algunos temas. Y Néstor siempre te decía, yo soy el presidente y vos sos periodista. Total, sí, eso lo discutíamos mucho. A veces me lo decía a mí, a veces yo se lo decía a él, también en el mismo sentido, que me parece válido de ida y vuelta. Él me decía, yo soy el presidente, y me planteaba muchas de las discusiones que tuvimos, que tuve muchas con el presidente, y trato de contarlas, y me trató muy bien, aunque me discutía mucho, firmemente, y no era sencillo de arrear, digamos. Pero había un punto que decía, bueno, vos hay cosas que no conocés, muchas él las plantea desde el punto de vista de la gobernabilidad. Él me decía, acá hay un peligro, hay un riesgo para la gobernabilidad, entonces estoy tomando una medida con la que no estoy muy de acuerdo, la que uno ideológicamente puede no estar de acuerdo, pero que es para sostener al sistema, para evitar que haya tal cosa. Y bueno, y me señalaba, por ahí vos no te das cuenta, ¿no? Por ahí no lo percibís, tenés que darte cuenta, aparte de tratar de convencerme. Y en algún momento yo le decía al revés, bueno, yo soy el periodista y yo no tengo que hacerme cargo de los problemas de la gobernabilidad. Yo soy un periodista que hablo con opinión, que tengo posición tomada, tengo que defender ciertas ideas y valores. Después el gobernante verá si se pueden aplicar o no, si hay plata o no para sostener las medidas. Eso discutíamos con la asignación universal por hijo. Una vez discutíamos mucho, pues yo la planteaba, reclamaba que el gobierno aplicara desde 2003. Y al principio el kirchnerismo no la quería aplicar, tanto que no la aplicó durante años. Lo hacía en defensa de la cultura del trabajo, tenía una idea. Y un día, después de bastante tiempo, discutíamos muy a menudo eso, un poco porque yo lo planteaba, lo escribía, y otro poco de Kirchner me buscaba discusión. Él lo estaba pensando. Él tenía proyectos, tenía estudios de factibilidad hechos por el Ministerio de Economía, por la FIP, por el Ministerio de Trabajo. Pensaba que no, y me sacaba conversación. Y un día discutimos y la conversación se picó un poquito. Se elevó como una discusión entre personas que discuten política. Yo mismo me di cuenta, no estoy discutiendo con el presidente, no puedo hacerse, pero digamos, bueno, si había un respeto en el fondo que lo permitía, pero se elevó un poco. Y en un momento Kirchner o se enoja o se hace el enojado, funcionalmente, que puede pasar, y me hace 3 preguntas, digamos, a repetición. Me pregunta, ¿vos sabés de dónde saco la plata? Me dice 1. 2, ¿vos sabés cuántos pibes son? O sea, ¿cuántos pibes serían los beneficiarios? 3, ¿vos sabés cuánto es por mes? Y yo olímpicamente no sabía ninguna de las 3 cosas. Y entonces yo ahí le digo, y entonces él me dice, para los intelectuales, me dice Kirchner, todo es fácil. Y cuando un peronista le dice a otro intelectual en una discusión política, no le está haciendo un favor, le está como diciendo, vos no entendés mucho, vivís en las nubes. Y al fin y al cabo yo soy más un periodista que un intelectual. Pero, y entonces yo le contesto en ese momento, le digo, yo eso no sé no conozco la respuesta a ninguna de las 3 preguntas, y esta discusión empieza a terminar. Digo, pero hay algo acá. Digo, yo no tengo por qué saber eso. Pues yo soy periodista, defiendo ideas, defiendo valores, defiendo propuestas. Yo no soy ministro de Economía ni presidente. Yo no sé de dónde sale la plata ni cómo se fondea. Y a mí esa discusión me gusta recordarla porque lo que los dos dijimos, me parece, que hay una variedad de mi parte, que trato de que no la haya, pero bueno. Digo, lo que dos dijimos estaba bien. Él me decía, vos no conocés todos los datos, no conocés toda la complejidad de gobernar. Y es cierto, yo le decía, desde el lugar del periodista, tal vez yo no me tenga que empezar a averiguar si hay fondo. Eso lo verá el gobierno y si la medida es buena y no hay fondos, bueno, no se podrá aplicar. Pero tiene que haber quien bregue por eso. Y yo creo que muchos periodistas, muchos que ahora son lapidados y muy castigados, muchos de mi diario, de Página 12 y mi diario, sostuvieron esa posición crítica acompañando al gobierno, pero criticando algunas cuestiones que para nosotros no hace falta son muy decir importantes. todo que sí, porque no sos un funcionario, sos un periodista. Claro. Y es tu labor además. Totalmente. Criticar a pesar de que estás de acuerdo. Claro, yo no tengo por qué ser yo lo que creo que uno no tiene por qué ser neutral ante los hechos políticos, o sea, tiene que tomar posiciones, pero eso no tiene que sesgar y a la vez no tiene que ser orgánico del gobierno, que es otra cosa. Porque yo no soy orgánico, es decir, el que está en un bloque del Frente País, bueno, el que está en un bloque, como ahora los que están en el bloque Cambiemos, votan más o menos todo lo que les viene del oficialismo, y es lógico. El periodista tiene otro lugar.
aunque acompañe en general, pero uno acompaña tendencias, medidas, acciones. Mario, ¿qué le molestaba a la oposición de ese momento de Néstor Kirchner? Que era impredecible en sus decisiones porque no consultaba a los de siempre, porque no tenía liturgia en lo que decía, porque la gente lo seguía con el corazón y no con el bolsillo. Sí, esas en general son críticas que, curiosamente, y para mi gusto en forma un poco desdichada, también le caben bastante al primer peronismo, ¿no? O sea, también le correspondía al primer peronismo. A mi ver, Kirchner consiguió en 7 años que una cantidad importantísima de argentinos, que inclusive aquellos que lo votaron, que no lo conocían, que lo votaron, los que lo votaron como mal menor, como alternativa a Menem, lo quisieran y lo lloraran en un velorio que fue más parecido al de Perón y Evita que a cualquier otro. ¿Qué hizo en ese tiempo? Y les habló al corazón y al bolsillo, y impactó en ambos. El peronismo tiene un contenido emocional muy grande, pero ese contenido emocional no es irracional. O sea, es decir, hay una ligazón, que hay pasión, pero esa pasión no es la pasión del golpeado. En general se piensa en los sectores populares como padecientes del síndrome de Estocolmo. Digamos, o sea, adoran a quienes los castigan y los lapidan. Y no es así. En general adoran a quienes los benefician. Y sí hay un elemento emocional que por ahí es más fuerte que otra cosa, muy, muy enérgico, y que, como suele pasar con muchas de las cosas pasionales en la vida, el que no comparte algo pasional y lo ve, siente un poco de rechazo. Es raro ver a otra gente, por ejemplo, festejar o bailar y uno no estar bailando. Yo soy muy tímido, eso lo he vivido de joven o adolescente. Te chocan, lo vivís casi como una agresión o algo así. No hago otras comparaciones, pero cuando ves la pasión de otros y vos estás afuera, a veces no solo no la entendés, sino que te molesta. Y eso lo que por ahí que en política no hay que hacer, que es odiar al otro cuando es feliz. Bueno, yo seguiría un poco más, pero bueno, me dicen que tenemos el móvil. Hoy a las 7 de la tarde, en Homo Sapiens, es libre, ¿no? Luz y Fuerza, Luz y Fuerza. Ahí está. Bueno, yo pensé que era en Homo. Ah, bueno, Sala, Luz y Fuerza. Ahí no entra. ¿Ves? Yo no leí aquello que me trajiste, Perico. Yo tenía el libro y nada más. Bueno, Sala, Luz y Fuerza. En Paraguay al 1200 es. Frente. Paraguay San Juan, frente a la sinagoga. Todo el mundo sabe dónde está la sinagoga, no solamente nosotros. Bueno, allí va a estar Mario Weinfeld para hablar de este libro que no habla, después no dice lo que va a pasar con el kirchnerismo. No haces esas cosas. No, yo no hago profecías porque aparte me equivoco tanto. Hoy ganó Trump. Esta madrugada terminó ganando Donald Trump. Entonces los profetas del mundo tienen que empezar a callarse y encima tienen que buscar un refugio atómico. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Muchas gracias, Mario. Vamos al móvil con Luli Bonsembiante. Así es, Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día a todos. Estamos con Débora Marini, ella es directora ejecutiva de la agencia Santa Fe Global, porque se llevó a cabo hace minutos nada más un desayuno donde desde la empresa presentaron un informe sobre las últimas inversiones privadas, ¿no? Es así. ¿Qué arrojó este informe? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, buenos días, Osvaldo, buenos días a todos. Bueno, básicamente es un primer informe que abarca un poquito más de un semestre, desde principios de enero al 31 de agosto, y tomamos como dos variables o dos ejes, que son la cantidad de montos de inversión y la cantidad de proyectos presentados o relevados y los montos de inversión. Básicamente tenemos 526 proyectos de inversión, algo así como 15.200 millones de pesos. ¿Y esto qué significaría? Bueno, como decimos en el equipo, es un punto de llegada y un punto de partida. ¿Por qué un punto de llegada? Porque básicamente no teníamos una herramienta como esta que nos permita saber dónde estamos parados, cuál es el diagnóstico de la inversión productiva en Santa Fe. Y de ahora en adelante, bueno, tenemos esta herramienta que vamos a ir comunicando de forma semestral. Y bueno, de aquí en adelante podremos formular y diseñar las políticas públicas más adecuadas para la promoción de la inversión en Santa Fe. Cuando hablamos de inversión privada, ¿de qué hablamos? Hablamos de inversión básicamente productiva, es decir, ampliación o expansión de las unidades productivas Santa Fe, ya sea la creación de nuevas unidades productivas o de empresas o la reinversión dentro de las mismas. ¿Este informe se va a presentar entonces cada 6 meses? Básicamente lo vamos a hacer cada 6 meses de forma semestral. Sobre fin de año vamos a hacer un informe anual con los resultados del año, pero en principio va a ser cada 6 meses y en caso de la coyuntura lo requiera podemos hacerlo de forma trimestral. Bueno, Osvaldo, te pongo en contacto con Débora para que puedas dialogar con ella. Hola, Osvaldo.
No, yo no Osvaldo, escucho ¿estás? bien, Luli, no escucho bien. Ah, no sé. Tenemos un problemita. Tenemos un problemita. Tenemos el audio un poco complicado. Estamos un poco Bueno. complicados con el audio, medio que se corta, Luli. Ahí está. Bueno, Osvaldo, nos reencontramos en minutos nada más, si te parece. Dale, A ver dale. si podemos mejorar la conexión. Dale. Bueno, vamos a San Lorenzo ahora, que me están diciendo vamos a San Lorenzo con nuestros compañeros. Ya está Marcelo Malvestiti en los estudios. Gracias, Osvaldo. Y aquí estamos para hablar de danza en esta mañana y estamos hablando de Miriam Dócola, de la Escuela de Danzas Ballet, del recorrido que ha hecho durante todo este año, cómo cierran el año y lo que se